Bienvenidos a todos nuestros hermanos y hermanas que en esta oportunidad vamos a estudiar la palabra de Dios. Que la bendición y la paz de Dios y la sabiduría de Dios esté con nosotros para continuar estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio ya número 29 de esta serie y para comprender este mensaje necesitamos conocer el mensaje de los dos pactos, lo cual hemos estudiado anteriormente en 37 estudios, lo cual invitamos siempre a los hermanos para que puedan ingresar a la página de Justicia por la Fe, en el cual estamos tratando de repetir aquellos estudios, los 37 estudios, gradualmente vamos a ir colocando para los hermanos que no han tenido oportunidad de participar en el estudio de los dos pactos, porque esa es la base para poder comprender y recibir y beneficiarnos con este último mensaje de misericordia al mundo, porque la advertencia es clara, contundente y real de que en 1888 el pueblo adventista fracasó y no aceptó el mensaje de la justicia por la fe y no aceptó la lluvia tardía que se estaba derramando y no participaron de el fuerte pregón que estaba comenzando. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron el mensaje básico de los dos pactos, especialmente del nuevo pacto confirmado con la sangre de Cristo, lo cual está fundamentado en base a la ley de Dios, a la ley original, a la ley del amor, que debe ser escrito en el corazón. Por causa de haber rechazado ese mensaje de los pactos, no pudieron entender, ni percibir, ni reconocer el mensaje de la justicia por la fe. Por eso a los hermanos los estamos invitando que poco a poco vamos a ir colocando los 37 estudios en WhatsApp, en la página o en el grupo denominado Justicia por la Fe. Ustedes pueden abrir esa página y los que no están incluidos pueden enviarnos también un aviso o llamarnos para incluirles en ese grupo para poder beneficiarnos con los 37 estudios de los dos pactos. Dicho esto, entonces vamos a continuar con nuestro estudio en esta noche. En el estudio anterior tratamos de las leyes dominicales en 1888. La ley dominical nacional en el Congreso de Estados Unidos estaba a punto de darse. La primera fase de las leyes dominicales ya se habían dado, como hemos estudiado en el estudio anterior. En muchos estados de Estados Unidos ya estaba en vigencia la ley del domingo y muchos adventistas fueron encarcelados y muchos adventistas pagaron multas y otros, bueno, pues tuvieron que también pagar con sus vidas. Bueno, todo esto hemos visto como referencia histórica en el estudio anterior. ¿Por qué necesitamos estudiar esto también? Porque actualmente también se va a cumplir todo lo que la hermana Joa escribió en ese periodo de 1888 hasta 1900 y más adelante. Todo eso debía cumplirse en aquel entonces, pero como no se cumplió, no vino Cristo, no hubo ley dominical, no hubo lluvia tardía, no hubo fuerte pregón, nada de eso. Todo lo que la hermana Jae escribió para ese tiempo, hoy tiene que cumplirse, hermanos. Por eso necesitamos estudiar la historia y nosotros podemos estar ya informados. Dios nunca dejó, dice, sin advertencia a sus hijos sinceros, nunca dejó sin advertir a su pueblo, pero los que
no le dieron importancia y no escucharon las advertencias y no entregaron sus vidas a Cristo, entonces dice que perecieron y fracasaron. Para eso necesitamos estudiar. Aprovechemos este tiempo de gracia. Ahora entonces para continuar estudiando, necesitamos conocer qué es lo que la hermana White en 1888 escribió y lo cual ahora se está cumpliendo y tiene que cumplirse. Nosotros somos privilegiados para saber en qué momento de la historia estamos, por qué estamos comenzando a vivir esta crisis del mundo. Los poderes del mundo se están uniendo. ¿Y para qué se están uniendo? Se están uniendo pues para poder someter a la humanidad a su poderío. Quieren someter al mundo entero a las leyes que van a promulgar. Entre ellos están las leyes dominicales. Yo creo que, como dijimos anoche, ya los gobiernos, los gobernantes están dando leyes en los países. Y pienso de que eso puede ser la primera fase de las leyes dominicales, así como en Estados Unidos se estaba dando en los estados. Y hoy en día ya muchos religiosos, muchos creyentes sinceros están siendo afectados por estas leyes. Pero de aquí tenemos la plena seguridad que debe venir una ley dominical nacional en Estados Unidos. Ese es el siguiente paso. Y luego vendrá ya en la tercera fase, esa ley dominical se extenderá a todo el mundo. Eso ya lo tenemos claro y está revelado, y eso es lo que iba a acontecer en 1888. Pero como el pueblo adventista no estaba preparado, entonces Dios no cumplió su promesa, su plan, porque toda promesa, todo plan de Dios es condicional. Si no se dan las condiciones, entonces se anula las promesas de Dios y los planes de Dios tienen que cambiar. Así como el pueblo adventista o el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando Dios lo sacó, lo llevó a las fronteras de Canaán, a Cades Barnea, y cuando Dios les dijo que ingresen a la tierra de Canaán, y ellos no ingresaron, sino mandaron espías y no cumplieron las condiciones de confiar en Dios y obedecer y ingresar a la tierra de Canaán, Dios tuvo que cambiar su plan, tuvo que volverlos al desierto. Así en 1888 también a los adventistas de este tiempo del fin, Dios tuvo que volverlos al desierto del mundo. Y ahora han pasado 132 años y todavía estamos en el desierto del mundo y todavía no se recibe el mensaje de la justicia por la fe y no recibimos la lluvia tardía y no podemos dar el fuerte pregón. Estamos paralizados allí, pero ahora nos ha tocado vivir en el momento oportuno. Vamos a leer aquellas revelaciones que la hermana Juárez escribió y que en este tiempo se deben de cumplir antes de continuar estudiando. Vamos a leer en el manuscrito 64 de 1898. Dice así: aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender cabalmente la verdad y sin embargo continúan contrarrestando la obra que Dios quisiera haber realizado, serán desechados, porque Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses están divididos, sirviendo al mundo y también sirviendo a Dios. Esa es una de las advertencias que la hermana Juárez dio después de 1888 a todos aquellos que no aceptaron ese mensaje de la justicia por la fe, aquellos que estuvieron contra los mensajeros, contra el mensaje y contra la hermana Elena White. ¿Cuál fue el problema de ellos? Es que ellos dicen no aprovecharon la oportunidad de conocer la verdad cabalmente, de investigar esa luz, ese mensaje.
y por lo tanto ellos se opusieron. Dios dice los desechará, porque ellos dicen no quieren abandonar el mundo. Aman el mundo, pero también quieren servir a Dios. Esa es una de las profecías que hoy debe de cumplirse y debe de cumplirse con nosotros. Ahora leamos en Eventos de los Últimos Días, página 152. Dice, el gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado con el sello de Dios. Y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Esta es otra profecía que nosotros necesitamos estudiar y necesitamos saber. ¿Ah? El gran asunto dice que pronto afrontaremos. ¿Qué afrontaremos? La imposición de las leyes dominicales. No dice la ley dominical, sino leyes dominicales. Eso indica que va a ser en varias fases. ¿Ah? Y cuando esa ley dominical llegue, dice, ¿qué pasará? Eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado con el sello de Dios. Los que no tienen el sello de Dios, en la ley dominical prácticamente, en ese tiempo, tendrán que ser zarandeados, dejarán de ser parte del pueblo de Dios. Y Él tendrá, dice, un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. O sea que primero se va a dar la ley dominical para que luego, en respuesta a esa crisis, Dios pueda dar también la lluvia tardía. Una tercera advertencia está en Conflicto de los Siglos, página 660. Dice, dejad que la oposición se levante y que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro y que el espíritu de persecución se encienda. Y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en los días de prosperidad. Así que entonces, a causa de las leyes que el mundo religioso unido con el mundo civil, con los gobernantes, impongan, dice, se opongan, dice, a Dios. Entonces se va a levantar, dice, ¿qué cosa? La intolerancia, el espíritu de persecución. En ese tiempo, entonces, ¿qué va a pasar? Los tibios y los hipócritas, los que solamente tenían apariencia de piedad, abandonarán la fe. No abandonarán la iglesia, sino la fe en Cristo. Ah, ya no podrán confiar plenamente en Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, los verdaderos cristianos, más bien, se afirmarán más firme que nunca. Ahora veamos otra profecía que la hermana Hue dio en 1888. Está en Conflicto de los Siglos 576. Dice así, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolución. Ahí está otra profecía. Estas profecías debían cumplirse después en 1888, pero no se cumplieron porque Dios tuvo que cambiar su plan. Dios tuvo que volver a su pueblo incrédulo al desierto. ¿Cuánto tiempo? 132 años. Pero Satanás dice, ¿qué tenía que hacer? Iba a hacerse pasar, dice, como un gran médico que cura las enfermedades. O sea, Satanás iba a utilizar a los seres humanos, a los científicos, a los estudiosos, a los que conocen de medicina, para que ellos puedan tratar de curar las enfermedades. Pero al mismo tiempo, dice, Satanás iba a producir las enfermedades. Y ya esto realmente ahora se está cumpliendo. En 1888 no se cumplió esto,
Ahora sí está cumpliendo. Satanás está produciendo las enfermedades y desastres al punto de reducir a ruinas y desolación las grandes ciudades populosas. O sea, esto indica que las muertes han comenzado, las muertes van a continuar en las grandes ciudades. Satanás destruye las mies de la tierra, dice, para producir hambruna y angustia. Entonces va a haber hambruna en las ciudades, especialmente. Propagará por el aire emanaciones metíferas o metíficas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Satanás entonces va a contaminar el aire con emanaciones metíficas, y miles de seres humanos perecerán en esa pestilencia, en esa pandemia. O Jesús dijo, habrá pestes, dice, en este mundo. Esa señal se va a cumplir en este tiempo y yo creo que está comenzando a cumplirse. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. Estas pandemias no vienen de golpe, sino poco a poco van a ir aumentando. La destrucción caerá sobre los hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. Isaías 24, 4 y 5 dice que los altos pueblos de la tierra enfermarán. Y la tierra también es profanada bajo sus habitantes. ¿Por qué? Porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Así que ese es el problema actual de la tierra. La hermana Juárez ya avisó esto, ya profetizó, ya reveló, y nosotros somos privilegiados en conocer estas cosas. Pero nuestra responsabilidad también ahora va a aumentar. Tenemos todavía otra advertencia. Hay muchas, pero estamos solamente trayendo a nuestra memoria en esta oportunidad algunas. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 164. La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a su fe. Así que estamos entrando a la recta final. En las leyes dominicales, donde se ha prohibido viajar, vender, cuando no exista la libertad, entonces la iglesia, o sea, la iglesia son los fieles, tendrán que dar el mensaje en momentos prohibitivos. ¿Por qué no? ¿Por qué nos dio el mensaje en el tiempo de libertad? Porque el pueblo de Dios se conformó al mundo, estuvo esclavizado al mundo, trabajó para el mundo, ha servido al mundo. Entonces no hubo tiempo para proclamar este mensaje. Tenemos otra advertencia. Eventos de los últimos días 166. Pregunta, ¿esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y más y hablar menos. Necesitamos entonces esperar que todos los hermanos podamos unirnos. Ese tiempo nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque en la iglesia dicen no están convertidas. Por lo tanto, dice, no se van a unir. ¿Qué está profetizado? Nosotros necesitamos ahora despertarnos y debemos hacer la obra, dice, individualmente, no como iglesia, no en conjunto. Eso también está profetizado. Analicen ustedes ahí. Está en Mensajes Selectos, tomo 1, 142. Está en Eventos de los Últimos Días, 166. Debemos, dice, orar más
y hablar menos. Cuando dice debemos orar, no se refiere a orar como los fariseos, ir al templo a orar, arrodillarse y repetir oraciones y juntarnos los hermanos y repetir oraciones. No se refiere, hermanos, a eso. Se refiere al libro de Tesalonicenses, donde dice orad sin cesar. Camino a Cristo, que dice, la oración, dice, es comunicarnos con Dios. Tenemos que estar en comunión con Dios, conectados a Dios. Tenemos que unirnos con Dios. Unirse con Dios es aceptar el nuevo pacto cumplido ya en la cruz por Cristo. El pacto de Dios nos une con Cristo. Así como la vid es injertado así como las hojas o las ramas son injertados en la vid, necesitamos unirnos, mantenernos unidos a Cristo. Eso es lo que se refiere orar sin cesar. Leamos en Testimonio para Ministros 399. Otra advertencia. Podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no recibieron y apreciaron la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Lo primero que necesitamos es recibir la lluvia temprana, el Consolador. Y recibiendo la lluvia temprana, nacemos a vida nueva, nacemos con la justicia de Cristo, con el amor de Dios en el corazón. Si no hemos hecho esa experiencia, dice, no reconoceremos la lluvia tardía, ni entenderemos. La lluvia tardía se estará derramando a nuestro lado, pero no vamos a entender. Eso también está profetizado, hermanos. Ahora vamos a leer en Testimonios Especiales para la Iglesia, página 155, tomo 3, dice así. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, la línea de separación entre los hijos de luz y de los hijos de las tinieblas será más definida. Estarán más y más en desacuerdo. Esta diferencia se expresa en las palabras de Cristo. Nacido de nuevo, creado de nuevo en Cristo, muerto al mundo y vivo para Dios. Estos son los muros de separación que dividen lo celestial de lo terrenal y que describen la diferencia entre aquellos que pertenecen al mundo y los que son escogidos para salir del mundo y que son elegidos preciosos a la vista de Dios. Vamos a entrar a la separación. Si nosotros nacemos a vida nueva y somos muertos al mundo, el yo, el egoísmo, el hombre natural, el hombre carnal, se ha muerto al mundo y estamos vivos para Dios, entonces tendremos que separarnos de los que no han nacido a vida nueva. Y tenemos ahora otra declaración. Esta declaración está en Profetas y Reyes 461. Dice así, 461 de Profetas y Reyes. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Así que pronto va a estallar sobre este mundo como una sorpresa abrumadora acontecimientos que no imaginamos. Así como esta crisis de la pandemia, de la cuarentena, que nadie se imaginó, nadie pensó que iba a acontecer en todo el mundo. Que los gobernantes iban a unirse fácilmente para poder imponer leyes drásticas, nadie pensaba. Así, ahora puedan comenzar a desatarse, dice, acontecimientos que no imaginamos. ¿Y qué necesitamos hacer?
Deben hacerlo, dice, estudiando diligentemente la palabra de Dios. Dios nos está dando gracia para estudiar en estos días. Los sinceros, pues, los que aman la salvación, los que quieren escapar de este tiempo difícil, necesitamos pasar día y noche estudiando, aprovechar este tiempo. ¿Qué más dice? Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria de palabras y formas, que mantenga la verdad en el atrio exterior. Tenemos que renunciar, deshacernos de una religión imaginaria, una religión de palabras nada más, de teoría. También tenemos que renunciar a la religión de formas, de ceremonias. Y tenemos que, dice, renunciar a mantener la verdad en el atrio exterior. La verdad debe entrar al corazón. Dios pide un reavivamiento, una reforma. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola deben oírse desde el púlpito. Pero la Biblia ha sido despojada de su poder y el resultado se ve en la reducción del tono de la vida espiritual. Entonces también en este tiempo debe haber un reavivamiento y una reforma. En muchos sermones que se pronuncian hoy, no hay manifestación divina que despierte la conciencia y se comunique vida al alma. Tenemos que renunciar a esas prédicas, a esos sermones sin vida que no despiertan, que hacen dormir y que enseñan que más bien el creyente debe trabajar en el mundo duramente, debe tener buenos trabajos, ganar dinero y pagar diezmos. Ese mensaje debe, dice, hay que renunciar a esos mensajes, porque ya en este tiempo ni siquiera ya podemos trabajarnos. Los oyentes no pueden decir, no ardía en nuestro corazón y en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, Lucas 24:32. Necesitamos esas palabras de Jesús. Son muchos los que están clamando en pos del Dios viviente y anhelando la presencia divina. Permítase a la palabra de Dios que hable al corazón y que aquellos a quienes solo se habló de tradiciones, teorías y máximas humanas, oigan ahora la voz de aquel que puede renovar el alma para vida eterna. Así que entonces, ese es el mensaje que necesitamos en este tiempo actual. Ya tenemos advertencias que Dios nos ha dado para este tiempo. No necesitamos ser chasqueados como los adventistas en 1888. Nosotros necesitamos ser privilegiados, ser bendecidos con ese mensaje y con los grandes resultados. Necesitamos en este tiempo entonces la solución. El pueblo adventista fue chasqueado en 1888. ¿Y cuál es la solución para nosotros en este tiempo? La única solución es aceptar a Cristo, nuestra justicia. Ahora sí vamos a continuar, retomar nuestro estudio anterior. Ahora vamos a hablar de nuestra historia. Pero necesitamos, dice, llevar un poquito de la historia de 1888, porque en ese año, dice, ese año es muy importante para nosotros en este tiempo. 1888 es de una importancia trascendente, una importancia vital, es de muerte o vida. No solamente porque la ley dominical estuvo a punto de aprobarse en Estados Unidos en ese tiempo. No crean que es solo historia aburrida, que hace 132 años atrás, porque ahora, 132 años más tarde, la historia se está volviendo a repetir. Ese es el gran asunto que nos debe interesar. Pasaron 132 años, ahora estamos para ver con nuestros propios ojos. Nosotros vamos a ser los protagonistas de repetir esa historia, pero tenemos que aprender la lección del pasado para no cometer los mismos errores
y para no fracasar en la vida espiritual. ¿Pueden ustedes creer lo que ahora vamos a hablar? Que el plan de Dios era que Cristo viniese antes del año 1900, en la última década del siglo XIX. Y algunos dicen, pero ¿cómo puede ser si Dios sabe todas las cosas? ¿Acaso Dios se equivoca? Hermanos, la mensajera del Señor, Elena White, dice que no era, dice, el plan de Dios que el pueblo de Dios pasase tantos años aquí en esta tierra. Es decir, Dios no tenía en su plan que el pueblo adventista peregrinase 132 años en este mundo. El plan de Dios era que Él hubiese venido hace mucho tiempo, ya en la década de 1888. Para el año 1900 ella dijo, mi corazón está apesadumbrado, porque todavía estamos aquí en esta tierra, pudiendo estar en el reino de los cielos. ¿Qué pasó entonces? Si todo parecía estar preparado, si hasta la ley dominical estaba en el Congreso a punto de promulgarse, si la persecución había comenzado ya en algunos estados de Estados Unidos, si la ley dominical estaba a punto de ser aprobada, si la mensajera del Señor dijo, estamos en la frontera misma de la Canaán celestial, estamos en las puertas de la eternidad, dijo ella. No pasará mucho tiempo antes que el Señor regrese a este mundo, así dijo ella. Pero ahora, 132 años más tarde, todavía estamos aquí en este mundo. ¿Qué ha pasado? El pueblo adventista estaba en las fronteras de Canaán, en Cades Barnea, en 1888. Ya en uno de los estudios anteriores del Antiguo y el Nuevo Pacto hemos estudiado eso ya. Pero ahora dice la mensajera del Señor, Elena White, en Conflicto de los Siglos, 511. Si todos hubiesen trabajado unidos en la obra, proclamando en el poder del Espíritu el mensaje del tercer ángel, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos del pueblo adventista en 1888. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados y la obra final se habría consumado y Cristo ya habría venido para redimir a su pueblo. Esto lo escribió en el año 1888. Y dice, no era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. La voluntad de Dios, lo que Dios quería era conducirlo a la tierra de Canaán, establecerlo allí como pueblo santo y feliz. Está haciendo una comparación. No era la voluntad que Israel peregrinase en el desierto, dice, pero por su incredulidad, Dios tuvo que hacerlos volver al desierto. Pero, dice, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Y ahora escuchemos. Asimismo, dice, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que el pueblo permaneciere por tantos años en este mundo de pecado y infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negaron a hacer la obra que les había sido señalada a los adventistas, otros fueron llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús posterga su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso
y de encontrar amparo en Él antes que se desate la ira de Dios. Así que entonces, Jesús no vino en la década de 1890, porque el pueblo adventista rechazó el mensaje de la justicia por la fe en Minneapolis. Y nosotros ya pronto, por la gracia de Dios, vamos a estudiar cómo fue ese congreso. Pero ese, dice, no era el plan de Dios, de que pasen 132 años hasta hoy. Aquí dice, no era el plan de Dios, no era la voluntad del Señor que su venida se dilatara tanto. La gran pregunta, hermanos, es, ¿y qué es ahora? Han pasado 132 años desde entonces hasta hoy. Y otra vez el mundo se encuentra al margen de un acontecimiento singular, sin precedentes. Los poderes políticos, religiosos, económicos del mundo están llegando a un punto crucial, se están uniendo. Eso nosotros actualmente, hermanos, estamos comenzando a vivir. Y la hermana Juárez dice, ¿cuál es mi mensaje? Hermanos, para que el pueblo adventista pueda estar preparado para lo que viene pronto. Y el título de esta semana es, preparaos, preparaos, preparaos. El Señor tiene que volver a enviar a través de sus mensajeros en todas partes de la tierra el mensaje que Dios ha planeado, que sea el mensaje que va a preparar al pueblo para encontrarse con el Señor, el mensaje de la justicia de Cristo. Así que hoy nuevamente Dios quiere reavivar ese mensaje, quiere mandar mensajeros, pero primero nosotros necesitamos conocer ese mensaje a fondo, aceptar ese mensaje, porque ese mensaje primero debe preparar, dice, a los mensajeros que van a ir al mundo a dar el fuerte pregón. Testimonios para Ministros, página 109, dice así. Recuerden esto en el contexto del mensaje de la justificación por la fe. Los judíos perecieron como nación porque se apartaron de la verdad de la Biblia y fueron guiados por sus dirigentes, sus sacerdotes y sus ancianos. Testimonio para Ministros, eso es lo que nos dice. Los judíos se perdieron por confiar en sus dirigentes. Si hubiesen escuchado las lecciones de Jesús, porque Jesús estaba en persona en ese tiempo, si hubiesen investigado las escrituras por sí mismos, no hubiesen perecido los judíos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, ahora? Investigar el mensaje por nosotros mismos. Existe en nuestro tiempo la misma incredulidad que había en los días de Cristo. No hay orgullo tan peligroso como el orgullo espiritual. Hoy en día los religiosos dicen, nosotros sabemos la verdad, conocemos el Evangelio, somos pueblo de Dios, somos iglesia de Dios. Pero lamentablemente es un orgullo espiritual. El yo no ha muerto. Es el yo religioso, es el orgullo religioso. No se conformen con escuchar, dice lo que escuchan hoy en día de los líderes religiosos. Y decir eso debe ser la verdad, porque ellos los están engañando. Porque si los líderes no estuvieran engañando, entonces ese mensaje ya nos hubiera preparado, ya hubiéramos dado el fuerte pregón. Y si los líderes insisten que ellos han enseñado ese mensaje de la justicia por la fe, entonces, ¿por qué hoy no salen a dar el fuerte pregón? ¿Qué están esperando? Porque el mensaje, la hermana Juez dijo, si ese mensaje se hubiera aceptado, hubieran aceptado la lluvia tardía y ya se hubiera dado el fuerte pregón. Cada uno tiene que estudiar cómo por sí mismo. Los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad de la Biblia por sus gobernantes, los sacerdotes y los ancianos. Y
y si hubiesen hecho caso a Jesús y a sus discípulos, y si hubieran investigado las escrituras por sí mismos, no hubieran perecido. Ahí tenemos la muestra de José de Arimatea. Nicodemo investigaron las escrituras 3 años y no perecieron. Ahora la hermana Juárez escribe y está hablando de Vago ni de Iones cuando predicaron ese mensaje en 1888. ¿Por qué? Alonso de Iones, él aún tuvo que ir al Congreso de Estados Unidos a sustentar de que no debía darse la ley dominical. Dios lo estaba utilizando porque el pueblo adventista no estaba preparado. Y la hermana Juárez dice, hoy en día, para nosotros, hermanos, dice, solo porque los más viejos en esta causa se están oponiendo, dice en 1888, ¿no creen ustedes que tienen que aceptarlo simplemente porque esos más viejos les dicen que es así? No, investiguen por ustedes mismos. Sigue diciendo, debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No debe confiarse en nadie para que piense por nosotros. No importa de quién se trate o cuán elevado sea el puesto que ocupen, no hemos de mirar a nadie como criterio para nosotros. Esa es la advertencia que la hermana Juárez estaba dando en 1888. Porque los pastores, los delegados, los adventistas miraban a los dirigentes. Como el presidente de la Conferencia General, Jorge Butler, no aceptó, se oponía tenazmente. Y como Urias Smith tampoco no aceptaba. Y como también otro líder, Cangri, también renunció a la iglesia adventista. Entonces el pueblo adventista se perdió. Estas palabras las escribió unos poquitos meses después de 1888 la hermana Juárez. No cerremos el corazón a los mensajes de Dios, dijo ella. Escudriñemos por nosotros mismos, hermanos, la influencia de aquellos que rodeaban y dirigían entonces la obra fue tan grande que el mensaje de Dios fue rechazado, el Espíritu Santo fue contristado y terminó por retirarse. La lluvia tardía se paró. Trágico, el capítulo más triste de la historia de la iglesia adventista. Todo está listo para la crisis final. Lo único que falta es que el pueblo de Dios sea lleno del Espíritu Santo. Esto es lo único que falta y Dios está enviando un mensaje a su pueblo. Esta es la hora de este mensaje, hermanos, la hora del mensaje de la justicia de Cristo, nuestro inmaculado intercesor. Pero, hermanos, ¿qué haremos con este mensaje? ¿Permitiremos que el Espíritu Santo lo grabe en nuestra vida y lo imprima en nuestro corazón? El mensaje de la justicia de Cristo dice que Cristo todo lo hace en mí para su gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Si yo permito que Jesús llene mi vida y llene mis pensamientos, llene todo lo que soy, voy a vivir de acuerdo con la vida de Cristo Jesús. Porque ya no vivo yo, diremos como Pablo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y diremos como Pablo, a Dios gracias porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La prueba que Jesús mora en nosotros no es que sepamos las profecías, doctrinas, ni podamos discutir con cualquiera el tema de la justicia por la fe en la teoría. La prueba de que este mensaje ha sido aceptado en nosotros es nuestro carácter semejante al de Cristo. La humildad, la paciencia, la magnanimidad, la bondad, el amor, la fe, mansedumbre, dominio propio. Ese carácter es lo que debe demostrar.
si tenemos el carácter manso y humilde de Jesús, si tenemos la imagen de Jesús con el cual hemos nacido a vida nueva, entonces realmente estamos en lo cierto. Pero si estas cosas nos faltan, entonces nos engañamos. Abramos el corazón y digámosle, ven Señor Jesús, entra en mi corazón. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es el llamado de Jesús a la iglesia de la Odisea, a tu corazón. Él quiere entrar y calentarte. Él quiere entrar y vivir en ti y cumplir su ley en tu corazón. Dile, sí, dile, entra Jesús, límpiame, quita de mí todo lo malo y hazme semejante a tu Hijo Jesús. Que esta sea tu oración y también la mía y de todos los que queremos la salvación en este tiempo. Pero necesitamos volver a estudiar aquel estudio que hemos estudiado hace algunas semanas atrás. Para que Jesús entre en nuestro corazón, no solamente es decir, Señor, entra, me entrego. Tenemos que renunciar a nuestro egoísmo. Tenemos que entregar nuestro yo, es la carga más grande que tenemos. El hombre natural, el hombre carnal, la mente carnal, el hombre animal, dice Pablo. Eso es lo que Satanás utiliza para hacernos pecar. Tenemos que entregarlo a Cristo para que sea crucificado juntamente con Cristo y podamos resucitar, nacer a vida nueva. Pero no olvidemos, dice, las demás cargas. Ese yo, ese hombre egoísta, en este mundo pues ha acumulado mucha riqueza, muchos bienes de maldad. Se ha educado en este mundo. Tiene casas, tierras, terrenos, empresas. Todo eso también hay que entregarlo. Todos los bienes de este mundo, dice, están amontonados en la puerta de nuestro corazón. Por más que digamos, Señor, entra en mi vida, Jesús no va a entrar. Si nosotros le entregamos también, Señor, decimos, todo lo que tengo, todas mis ganancias como Pablo, Señor, te entrego. Ahora sí, Cristo va a poder entrar y vamos a nacer a vida nueva. Necesitamos recordar la historia. Cuando en 1844, cuando Jesús no vino a la iglesia o al movimiento adventista, entonces el movimiento adventista que descubrió la luz del santuario. Y al comenzar a estudiar el santuario, entonces descubrieron que el pueblo adventista necesitaba la ley de Dios y necesitaba el sábado. Pero necesitaba que la ley de Dios sea escrita en el corazón y que nosotros tengamos en el corazón al dueño del sábado, para que el pueblo adventista pueda cumplir perfectamente la ley de Dios y espiritualmente. Y para que nosotros tengamos y guardemos el día sábado con el dueño del sábado. También necesitamos recordar la otra historia de la iglesia primitiva. Los discípulos no estaban preparados a los acontecimientos de la muerte y la crucifixión de Cristo y se chasquearon. Y el pueblo judío también no estaba preparado. Como dijimos, por confiar en sus dirigentes, rechazaron a Cristo, nuestra justicia en vida, y lo crucificaron. El error de los judíos debe servirnos de advertencia. Ellos no reconocieron el tiempo de su visitación y hasta hoy continúan apuntando la venida de Elías y están pidiendo la venida del Mesías todavía. Ellos piensan que en el futuro va a venir todavía el Mesías. Ignoraron negar la venida del cuarto ángel en 1888. Equivale a no reconocer el tiempo de nuestra visitación. La iglesia cristiana se fundó en el tiempo de los apóstoles en base a chascos que sufrieron los apóstoles.
Los discípulos tenían la fecha correcta de la profecía, pero se equivocaron en el evento. Pensaron que Cristo venía a establecer su reino aquí en esta tierra. Y qué chasco tan terrible fue. Juan Bautista dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo predicó, el tiempo ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. El ministerio de Cristo fue el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 9, donde dice que Cristo iba a morir y iba a dar fin al pecado, iba a traer la justicia y las 70 semanas. La primera parte de la profecía de las 2300 tardes y mañanas se cumplió y los discípulos conocían la profecía. Tenían la fecha correcta, pero se equivocaron en el evento. Y cuando Cristo murió, fue un chasco terrible para ellos. Lloraron desconsoladamente porque su maestro había muerto, sin saber, aunque él se los había dicho ya antes, los había revelado y que iba a resucitar, pero los discípulos estaban cegados con el velo del antiguo pacto. Esa es una advertencia para nosotros. Pero ellos, dice, no creyeron en Jesús cuando les declaró su muerte, porque su mente había sido educada a interpretar la profecía de tal manera que no podían ver otro cumplimiento. Hoy en día también nosotros tenemos ese problema. La educación del mundo, la educación romana, pagana, babilónica, nos ha educado mal a confiar en el hombre, a interpretar literalmente a la letra las profecías. Entonces nosotros ahora ya estamos prevenidos. Cuando Cristo resucitó, les explicó a los discípulos lo que había sucedido, era cumplimiento profético. Y por las escrituras les demostró que era necesario que el Mesías viniese primero a morir para redimirles del pecado, para luego poder reinar en gloria. No crean que lo entendieron completamente los discípulos, porque todavía el día que Jesús ascendía al cielo, Jesús, después de estar 40 días con ellos, posterior a su resurrección, todavía le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos creían que era un reino terrenal, que tenía que restaurar. Todavía no le entendían completamente, pero cuando vino el Espíritu Santo comprendieron el plan de Dios. La iglesia cristiana se fundó sobre un chasco, sobre una profecía cumplida, pero no se entendió hasta que después que había sucedido, se acordaron los discípulos y aprendieron la lección y se consagraron completamente y quedaron en Jerusalén esperando la lluvia temprana. ¿Y qué fue lo que tomó para que los discípulos saliesen a predicar a todo el mundo el Evangelio? La persecución. Dice que con la persecución que se desató en Jerusalén, fueron esparcidos por todas partes y comenzaron a predicar. El Señor dice, voy a hacer algo para que esta iglesia despierte hoy en día. Así que entonces, nosotros también ahora somos privilegiados. Gracias al chasco que sufrió el pueblo adventista en 1888, esos acontecimientos ahora están comenzando a desarrollarse. Y nosotros necesitamos a despertarnos y necesitamos ahora esperar ese reavivamiento. Necesitamos nacer a vida nueva. Necesitamos recibir el Espíritu Santo. Y vendrá la lluvia tardía también y podremos salir a dar el fuerte pregón. Estamos en ese punto de la historia de este mundo. En el mes de octubre, escuchen esto, hermanos, porque el pastor Jones estuvo en el mes de agosto peleando en el Congreso para que la ley dominical no se aprobase. Y cuando los hermanos le preguntarían al pastor Jones, pastor, ¿y usted por qué no quiere que se apruebe la ley dominical? ¿Por qué usted ha ido
en 1888 al Congreso, el pastor Iones, ¿qué nos respondería? Él nos diría, porque la iglesia no está preparada. Y si se desata la persecución ahora, vamos a quedar chasqueados, nos diría el pastor Iones. Por eso es que el pastor Iones, utilizado por el Espíritu Santo, hizo paralizar la ley dominical en 1888. En 1888, en su amor y en su misericordia, Él dice, les voy a mandar el mensaje que este pueblo necesita para que despierte. El mensaje que va a hacer posible que esta iglesia cumpla con el cometido. El mensaje que va a traer la preparación de nuestra vida para el derramamiento de la lluvia tardía. El mensaje de la justicia de Cristo y la justificación por la fe. Ese mensaje tiene poder para preparar al pueblo de Dios, para limpiar de su pecado, dice, y aferrarnos en Cristo y ganar la victoria. Y así estar preparados para el Espíritu Santo, en la lluvia tardía y el fuerte pregón. Para que la obra de Dios se termine en este mundo y Cristo pueda venir en este tiempo. Estamos nosotros, hermanos, en ese punto de la historia de este mundo, de la lucha entre el bien y el mal. Estamos en el tiempo del mensaje de la justificación por la fe que debe repetirse en este tiempo. Estamos en el tiempo que necesitamos aceptar a Cristo para que entre a nuestro corazón, a nuestra vida y podamos nacer a vida nueva. Estamos en el tiempo en que debemos morir al mundo, al yo, al egoísmo. Estamos en el tiempo en que debemos unirnos y necesitamos un reavivamiento y reforma. En el próximo estudio estudiaremos acerca del verdadero reavivamiento que debe hacerse en este tiempo y del falso reavivamiento. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta noche y estas palabras puedan levantar nuestra fe. Podamos nosotros tomar decisiones, determinaciones. No necesitamos hacer nada. Necesitamos aceptar a Cristo tal como somos y entregar todo lo que somos y lo que tenemos. Entregar nuestra familia, nuestros hijos. Todo debe ser entregado a Cristo. Y Malaquías capítulo 4, ¿qué nos dice? Nos dice que el Señor Jesús enviará al profeta Elías. Y ese profeta Elías, lo que nosotros no hemos podido convertir, educar a nuestros hijos, el Espíritu Santo podrá hacer esta obra si es que nosotros nos entregamos y entregamos nuestra familia también. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta noche. Así que ahora vamos a hacer un paréntesis. Vamos a dejar de aquí el estudio hasta el día de mañana. Que Dios nos bendiga. Será hasta el próximo estudio. Amén.